Bueno, Dios les bendiga esta noche a todos, hermanitos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de los profetas de Israel. Vamos al capítulo 19 y son 22 capítulos que corresponden a este curso. Trataremos de avanzar todo lo que podamos. Mi plan es terminar hoy el curso, ¿verdad? Entonces, veremos qué es lo que Dios dice. Bien, vamos a ver los profetas del siglo séptimo. Hoy nos toca ver a los profetas Nahum, Sofonías y Habacuc. Nahum, Sofonías, Habacuc. Los profetas del siglo séptimo actuaron durante un periodo de tiempo limitado, comenzando no antes del año 630 antes de Cristo y terminando un poco después del comienzo del siglo siguiente. Cuatro profetas escritores fueron los que ejercieron su ministerio durante la última parte del siglo séptimo. Estos son Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Vamos a ir adentrándonos en esto. Entramos con el profeta Nahum. Veremos las cosas más relevantes acerca de este profeta. Nahum dice, hablando de la fecha, no data su ministerio de acuerdo con algún reinado. Sus fechas deben ser determinadas por las evidencias internas que nos ofrece en su libro. Bueno, para aclararle un poco, las evidencias internas en un libro son todas aquellas situaciones particulares que se dan, que se registran en un escrito. Por ejemplo, un terremoto, una sequía o hambruna, una invasión. Esas son evidencias internas, ¿verdad? Que no están directamente asociadas con el propósito del libro, pero que están dentro de un contexto histórico y social o cultural en el cual pueda el estudiante de Biblia apropiarse de estos elementos para poder fechar un libro. Cabe mencionar que todos los libros de la Biblia, sus fechas siempre, siempre están sujetas a discusión, ¿verdad? Sus fechas siempre están sujetas a discusión. Una de estas referencias es la destrucción. Ahí está, mire, este es un acontecimiento social, la destrucción de la ciudad de No en Egipto. Esta es una evidencia interna. Fue destruida en el año 663 antes de Cristo. Lo mencionan aún en el capítulo 3 de los ocho, versículos 8 al 10. Dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza también, Egipto y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles y sobre sus varones echaron suertes y todos grandes fueron aprisionados con grillos. Bueno, esta es la ciudad de Nínive, es la ciudad de Nínive. Cuando dice que sus pequeños fueron estrellados, era una costumbre que se practicaba antes, que los niños pequeños los estrellaban contra un muro. Algunos los hacían en honor a sus dioses y otros los hacían eh, para evitar que los invasores tomaran posesión de sus hijos y los esclavizaran. Una de esas dos opciones tiene mucho que ver con lo que relata Nahum en este contexto. Sofonías data con mayor precisión su ministerio, fue lo que leímos la vez pasada.
durante el reinado de Josías, también él predice la caída de Nínive. Es posible que Nahum hiciese esta predicción por el mismo tiempo. Nahum apareció más o menos al mismo tiempo que Sofonías. Así es probable que el comienzo de su ministerio puede datarse en el año 630 de Cristo y posiblemente continuó durante la mayor parte del reinado de Josías. Aquí hay una cuestión importante que debemos saber. Recuerde que estamos entrando en el siglo séptimo y Jonás profetizó contra la ciudad de Nínive, pero fue en el siglo noveno, ¿verdad? Así que no nos vayamos a confundir con eso. Más adelante veremos una correlación de estos eventos. Veamos un poco el trasfondo histórico. Aunque Nahum pertenece propiamente al reinado de Josías, su profecía no pudiera entenderse si no se toma en cuenta el contexto de los anteriores reinados perversos de Manasés y Amón, ¿verdad? O sea que la profecía de Nahum tiene mensajes contra estos reyes y toma mucho en cuenta la situación caótica en la que estaba el pueblo de Israel. Eso es para tener un poquito más de idea acerca de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Manasés fue el hijo y sucesor del piadoso rey Ezequías. O sea, Ezequías reinó 55 años y no siguió el camino de su perdón, del rey Ezequías. Reinó Manasés 55 años y no siguió el camino de su buen padre. Restableció los elementos del falso culto que Ezequías destruyó. Levantó altares a Baal por todo el país, incluso en el templo. O sea, puso altares a Baal dentro del templo y reconoció el dios aminita Moloc. O sea que nombró a Moloc, escuche bien lo que le voy a decir, nombró a Moloc como la deidad de Israel, o en este caso del reino de Judá, sacrificando sus propios hijos en el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era un crematorio donde quemaban a los niños al dios Moloc. Creo que en cierto momento en la clase de Antiguo Testamento le mostré una imagen del dios Moloc, cómo era él, ¿verdad? Era un toro que los niños los colocaban en sus brazos y con cadenas eran arrastrados los brazos para que los niños cayeran, sea por su boca o por el estómago de de esa estatua de metal y adentro había una hoguera ardiendo. Entonces en el valle de Hinnom, que en ciertas partes de la Biblia se invoca o se hace alusión al valle de Hinnom, hablando acerca, o sea, tomando en cuenta esto, dando a entender el infierno o el Gehenna, ¿verdad? O sea, en muchas partes, en algunas partes de la Biblia, los escritores sagrados dan a entender en su cuerpo teológico, dan a entender una enseñanza del infierno tomando en cuenta lo que ocurría en el valle de Hinnom, que siempre estaba humeante. Allí quemaban a los niños. Esto, esto que hizo Manasés fue degradable. Aprobó varias formas de adivinación pagana y levantó en el templo una imagen a la diosa cananea Acera. O sea que con Manasés el pueblo de Israel se descarrió como nunca antes en la historia, especialmente en el ocultismo y el espiritismo. De él se dice que indujo al pueblo a cometer los mayores males que las naciones que Dios había destruido delante de los hijos de Israel. Como resultado, sufrió el castigo de ser llevado cautivo a Babilonia. El hijo y sucesor de Manasés fue Amón, el cual volvió a las mismas prácticas perversas de sus antepasados. Al morir Amón tan tempranamente, su hijo y sucesor Josías
Subió al trono a la edad de 8 años y fue uno de los mejores reyes de toda la historia. Entonces aquí ocurren dos historias extraordinarias. Una, la de Ezequías como padre de Manasés, abuelo de Amón, ¿verdad? Y abuelo también de Josías. Pero Ezequías fue un gran rey al cual Isaías llevó palabra de Jehová para enfrentar al Rabsacés y a los asirios, y Dios salvó al reino de Judá con su rey Ezequías. También Dios le perdonó la vida a Ezequías cuando de una enfermedad iba a morir, y Dios le regaló 15 años más. Pero se levantó su hijo y fue la peor de las desgracias. Hay algo que falló aquí, y una de las cosas que falló aquí es que los reyes se preocupaban demasiado por el reino, pero no por sus hijos. Se preocupaban tanto por cómo salir adelante con el reino que descuidaban, descuidaban la parte sustancial de enseñarle a los hijos el temor de Jehová. Entonces, por eso algunos hijos de reyes piadosos hacían todo lo contrario, ¿verdad? Hacían todo lo contrario y pecaban delante de Dios. En este caso, Josías fue uno de los mejores reyes porque a su temprana edad se rodeó de consejeros temerosos e hizo caso, ¿verdad? Estos consejeros, a pesar que tenía 16 años, comenzó a buscar a Dios, y a los 20 comenzó a limpiar a Judá de toda idolatría y a Jerusalén, ¿verdad? A la edad de 26 años e interesado por reformar a Judá, fue grandemente motivado después del hallazgo del libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, ¿verdad? Hasta ahí se tiene conocimiento de los registros de la ley de Moisés físicamente. Josías se turbó al percatarse de que las prácticas corrientes del país no conformaban en nada las demandas presentadas en la ley. O sea, el pueblo hacía una cosa, o sea, el pueblo hacía algo contrario a la ley. Entonces, a la lectura de la ley, Josías se turbó delante de Dios y comenzó a crear un avivamiento, a provocar un avivamiento tremendo, al restaurar el culto, limpiar la tierra de los ídolos, etcétera, etcétera. Veamos la obra y persona correspondientes al profeta Nahum. Poco se sabe de la obra y de la persona de este profeta porque no da ningún dato histórico de sí mismo en su libro, y tampoco se le menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento. El único dato que aporta es que era de Elcos, aunque no se sabe con exactitud tal ubicación. Como el libro de Nahum está centrado enteramente en la destrucción de la gran Nínive, queda claro que el profeta conocía el mundo que lo rodeaba, y en particular el imperio asirio con su capital Nínive. Eh, Surge lógicamente una pregunta al comparar el libro de Nahum con el de Jonás, es lo que les estaba diciendo. También en el libro de este profeta se refiere a Nínive y en particular al arrepentimiento de la gran ciudad y cómo Dios no la destruyó. Y es por eso que surge la pregunta, ¿por qué ordenó Dios a Nahum hablar de nuevo de tal destrucción? La respuesta se halla en la distancia cronológica entre ambos profetas, ya que había pasado como un siglo y medio desde entonces. Esta vez el pecado de Nínive abundaba otra vez, y por ello era justo que viniese el castigo. Esto fue lo que Nahum predijo. Nínive cayó en el año 612 antes de Cristo. O sea, la generación del tiempo de Jonás fue salvada, ¿verdad? Dios no los destruyó, pero la generación del tiempo de Nahum eh, fue destruida, ¿verdad? El libro, en el número 1, el capítulo 1, Nahum comienza con su salmo de triunfo en el que alaba a Dios y anuncia el castigo de Dios sobre los malvados y el otorgamiento a quienes confían en él.
En el capítulo 2 predice escenas vivas de la destrucción de Nínive, empleando un lenguaje lleno de vigor y colorido. En el capítulo 3, ¿verdad? Nahum presenta las razones por las que sobrevino esta destrucción. Entonces vemos aquí que Nahum presenta un marco teórico con detalles y con muchos sucesos coloridos que iban a ocurrir y cómo Dios finalmente castigó a Nínive por sus pecados. El más grande de los pecados de Nínive y de los asirios es que su crueldad llegó al límite. No les bastaba con someter a las personas o a las naciones que conquistaban, sino que los torturaban cruelmente, ¿verdad? Una vez que la soberanía de estas naciones era despojada o era arrebatada por parte de ellos, ya las naciones y sus gobiernos estaban sometidos, pero no les bastaba con eso, sino que ellos los torturaban cruelmente y los asesinaban. Y otra de las cosas importantes es que los asirios fueron crueles con los israelitas. Por eso Dios los castigó terriblemente. Vamos a entrar a Sofonías. Eh, este libro data más o menos la fecha de su ministerio en el reinado de Josías. En el reinado de Josías, que está en el año 640 al 609. Estamos hablando de 31 años de ministerio. Este es el profeta Sofonías. Es evidente que es evidente que escribió su libro antes del 621, el tiempo en que Josías comenzaba sus reformas más importantes, puesto que menciona y condena las prácticas idolátricas abolidas por el rey. Es posible que siguiese en el desempeño de su ministerio por algunos años después de escribir su libro, aunque quizás no después de la muerte de Josías. También es incierto. Trasfondo histórico: la razón por la que Sofonías aparece agrupado con los otros profetas de este siglo es que todos ellos juntos tenían la tarea y la responsabilidad, ¿verdad? Tenían la tarea y la responsabilidad de hacer sonar una fuerte advertencia a Judá. Veamos la obra y la persona del profeta. Sofonías se sale de los corrientes al trazar su genealogía ascendente, o sea, del último al primero, en 4 generaciones, siendo el único profeta que lo hace, y quizás la razón es para identificar la identidad de uno de sus antepasados, Ezequías, quien podría ser el rey del mismo nombre. Si la suposición es correcta, Sofonías era descendiente de la línea dinástica. Si existió tal parentesco, Sofonías tendría un acceso a la corte real que no tendrían los otros profetas, y así pudo tener contactos con el rey y ejercer sobre él una mayor influencia que Nahum o el mismo Jeremías. Bueno, todos estos son elementos que nos ayudan a comprender la interacción de un profeta con el personaje más emblemático de un gobierno, el rey. La mayoría de los mensajes de los profetas iban directos al rey, porque el rey era la cabeza, era la clave o el clavo. Entonces, estos son elementos que nos ayudan a comprender algún poquito más acerca de quién era este profeta, ¿verdad? Que menciona su genealogía
menciona su genealogía. Bueno, veamos qué nos presenta el libro. El libro de Sofonías presenta primero un tema de advertencia y después otro de promesa. La advertencia tiene que ver con el venidero día de Jehová. O sea, siempre vamos a encontrar en los profetas este señalamiento, este aviso. Viene el día de Jehová o el día del Señor, ¿verdad? Recuerde que la otra vez explicamos que el día de Jehová o el día del Señor comenzaba inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, porque el día del Señor es un tiempo de ira, es un tiempo de juicios, ¿verdad? Es un tiempo extenso que se llega hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Comprende todo lo que es el periodo de la tribulación, comprende todo lo que es el periodo del milenio, los juicios, juicios a los judíos, juicios a los gentiles, juicios, las resurrecciones de los profetas, de los muertos de la tribulación, juicio a los ángeles caídos y a Lucifer, juicio a los impíos de todos los tiempos en el juicio final, eh, la hechura de cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el día del Señor, ¿verdad? Hasta que pone orden el Señor en la tierra, nuevamente termina el día del Señor. Entonces, por tanto, el día de Jehová, el día del Señor, que es al mismo tiempo, no está relacionado con la iglesia, porque la iglesia no está llamada para ser enjuiciada. La iglesia ha sido llamada del mundo, del sistema pecaminoso de este mundo, para eh, predicar el nombre de Jesucristo, para predicar el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y ser salvos de esta generación. El número uno es la cautividad, ¿verdad? De Babilonia, que en tiempos de Sofonía estaba a pocos años de distancia y fue verdaderamente un día de severo castigo impuesto por la mano de Dios. Eso ha de haber sido horrible. Dos, es el de la gran tribulación de los últimos días manifiesto, tanto por la destrucción del día de Jehová como por una referencia al final del libro al futuro milenio que seguirá la gran tribulación. El tema de la promesa es presentado en los últimos 2/3 del capítulo 3 y tiene que ver con el tiempo futuro de las bendiciones mileniales que Israel ha de experimentar. Bueno, este libro de Sofonías está saturado de escatología bíblica y este es un libro muy precioso de estudiar que yo se lo recomiendo que usted, pastor, pueda leer con detención y estudiar el libro de Sofonías, pues nos ayuda mucho a poner la mirada fijamente en las promesas venideras o en las promesas del Señor para su pueblo, ¿verdad? Vamos entrando al profeta Habacuc. Eh, la fecha de este libro, nuevamente el tiempo del ministerio de Habacuc tiene que determinarse en base a las evidencias internas en su libro. Habacuc no menciona el reinado de ningún rey. La evidencia que disponemos apunta hacia el reinado de Joacim, ¿verdad? Que Joacim es el rey que estaba cuando entró la invasión babilónica. Eso fue en el año 609 al 598, precisando un poco más hacia el tiempo en que Nabucodonosor invadió por primera vez Jerusalén, ¿verdad? De hecho, fueron tres los ataques. Fue en el 605 el primer golpe, en el 597 el segundo y en el 586, el tercer golpe, que es allí
donde se va Daniel y sus compañeros. En el primer golpe, en la primera invasión, en el año 605, se va Ezequiel y otros más. Habacuc en su libro, capítulo 1, verso 2 al 4, da a entender que existía un grave pecado en Judá. El profeta pregunta a Dios cuánto tiempo va a pasar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a pasar, hermanos? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se imponga a Judá el castigo que merece su pecado? Y Dios responde que eso va a suceder durante sus días. Versículo 1 del libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 1, verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Verso 6 lo declara. Porque aquí yo levanto a los caldeos son los babilónicos, hablan la lengua caldea, nación cruel y presurosa que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, Habacuc vería la invasión. Vamos al trasfondo histórico. Josías fue un rey muy capaz que supo imponer su autoridad, incluso en las antiguas provincias de Israel. Sin embargo, cuando trató de interferir en el desarrollo, perdón, de los acontecimientos mundiales, encontró su propia muerte. Uno debe de ir donde Dios lo llama, no donde Dios no lo llama. Seguimos viendo los profetas del siglo séptimo. Tras la reciente caída de Asiria por los babilonios en el año 610 antes de Cristo, o sea, los babilonios despojaron a los asirios, ¿verdad? Que era el imperio dominante en la parte norte. Josías, quizás para congraciarse con Babilonia, intentó para la marcha de los egipcios junto a la posición estratégica de Megido, y allí encontró la muerte. Al morir Josías, fue elevado al trono su segundo hijo, Joacás, siendo pasado por alto por el pueblo su hijo mayor Eliaquim. Pero Joacás reinó solamente 3 meses, hasta ser destituido por el rey de Egipto, Necao. Necao asaltó el trono de Judá. Necao, quien ejercía su autoridad sobre Jerusalén. O sea, esto nos está diciendo que Jerusalén ya era un protectorado. O sea, Jerusalén estaba bajo el dominio babilónico. El rey de Egipto sustituyó a Eliaquín, quien le cambió el nombre por Joacín. Ahí está, miren. Entonces, Judá era un protectorado, o sea, un territorio bajo el dominio de un reino extranjero. Y Egipto era el brazo armado de los babilonios para tener control sobre los israelitas. Entonces, Eliaquín, que era el hijo mayor de Josías, el hijo, hermanos, el hijo ignorado. Entonces, el rey de Egipto, Necao, lo coloca como el rey y le cambia el nombre a Joacim. Está en segundo de Crónicas 36:1-4. Luego este se llevó prisionero a Joacás a Egipto, donde murió conforme a lo predicho por Jeremías. Joacim tenía 25 años cuando fue elevado al trono y fue un rey perverso a los ojos de Dios. Fue en el año 605 a.C. cuando alcanzó Babilonia una clara supremacía en el dominio del Medio Oriente. Y fue cuando Nabucodonosor, príncipe heredero del trono de Babilonia, da una completa y definitiva derrota a los egipcios. O sea, los termina sacando del camino. En este entonces, cuando se realiza su primera invasión a Jerusalén. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén en el 605, no era el rey era Nabonido, el papá
de Nabucodonosor. Entonces, es el príncipe que invade Jerusalén en el año 605. Después él queda como el rey absoluto de Babilonia. Todo esto significa que el tiempo del ministerio de Habacuc, si es que tuvo lugar dentro del reinado de Joacín, fue un periodo de angustia y aflicción. O sea que Habacuc, por eso es que Habacuc en el capítulo 3 habla acerca de lo que viene. Viene algo tremendo. eh, Habla el profeta de la escasez terrible que viene y el dolor que se aproxima a la tierra. Habían pasado los días de paz, prosperidad y reformas de Josías, y eran tiempos en que la perversidad y la tensión se adueñó del país. Su obra y persona, Habacuc no refiere ningún episodio acerca de sí mismo, ni es mencionado en ningún otro lugar de la escritura. Podemos conocer a base de sus escritos que Habacuc era un verdadero hombre de Dios. El énfasis de su libro se carga principalmente la necesidad de que los hombres de su tiempo reconozcan adecuadamente la santidad de Dios. La oración de Habacuc registrada en el capítulo 3 de su libro indica un corazón completamente entregado al interés y a la voluntad de Dios. Bueno, cuando esto ocurre, el hombre de Dios siente lo que siente Dios. Entramos a los profetas o seguimos viendo los profetas del siglo séptimo. Este caso Jeremías, el cuarto profeta del siglo séptimo fue Jeremías, quien se alza como un gigante en su siglo, lo mismo que Isaías en el suyo. Jeremías fue un gran profeta, poderoso para la causa de Dios, y Dios le usó de un modo muy importante para dar a conocer su palabra. La fecha del tiempo de Jeremías data su ministerio de acuerdo con los reinados de varios reyes, a quienes nombra en el uno, capítulo 1, verso, verso 2 al 3. Vamos a ver si lo hallamos. Bueno, los reyes, vamos a encontrar estos reyes. ¿Quiénes eran los reyes del tiempo de Jeremías? Es un gran profeta, escritor. Capítulo 1 dice: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también palabra de Jehová en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Increíble, ¿no? Este fechado es más preciso. Así que Jeremías recibió la primera revelación en el año 13º de Josías. Esto es en el año 627 antes de Cristo. Y continuó su ministerio hasta la cautividad del pueblo en Babilonia. No se nos da la fecha de la muerte de Jeremías, pero lo más probable es alrededor del año 580. Su función profética duró aproximadamente 47 años. Veamos el trasfondo histórico. Recordemos que después del ataque a Jerusalén en el año 605, fue llamado Nabucodonosor a Babilonia para ser coronado como rey, ¿verdad? Porque el padre había muerto. Nabucodonosor en su intento de que todas las naciones reconocieran su supremacía, continuó con su empeño hasta que toda la región costera del Mediterráneo lo reconoció. En el año 601 se puso de nuevo en movimiento, y esta vez contra Egipto.
donde ambos ejércitos experimentaron considerables pérdidas en la batalla y ninguno de los dos bandos pudo cantar victoria. En el año 597 lanzó un segundo ataque contra Judá. El motivo fue la rebelión de Joacim, quien de nuevo volvió sus ojos a Egipto en busca de ayuda, siendo muerto ese mismo año en Jerusalén, tal como lo predijo el profeta Jeremías. Eso está en Jeremías 22, 18, 18 al 19. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán, diciendo, ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ahí está la profecía y esa palabra se cumplió. Subió entonces al trono Joaquín o Jeconías, hijo de Joacín, que tenía 17 años de edad, y fue este quien recibió el golpe del ataque babilónico en el año 597. Qué tremendo. A los 17 años enfrentar una invasión. Posteriormente, Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia junto con toda su descendencia real, incluyendo el profeta Ezequiel y 10,000 judíos principales. Entonces Nabucodonosor puso por rey a Sedequías, Matanías, aunque sin la aceptación del pueblo, y por eso su reinado estuvo abrumado por la agitación y el desosiego continuos. Seguimos viendo la parte histórica. Durante este tiempo se fue formando en Jerusalén un fuerte partido antibabilónico y apremió al pueblo a sublevarse urgiendo a Sedequías a que buscase de nuevo la ayuda egipcia. Eh, Estaba en el área una nueva coalición en la que tomaba parte Edom, Moab, Amón, Fenicia, los cuales incitaban a Sedequías a unirse a ellos. A esto se añadió el consejo de varios profetas en el mismo sentido, declarando que Dios había quebrantado el periodo de Babilonia. Jeremías 28, 1 al 4. Jeremías trató de contrarrestar los efectos de esta profecía, declarando que era falsa y urgiendo a continuar sometidos al control de Babilonia. Por algún tiempo Sedequías dio oídos a Jeremías, pero finalmente decidió sublevarse y pidió la ayuda de Egipto. Como resultado de ello, a comienzos del año 586, Nabucodonosor sitió a Jerusalén. La ciudad no pudo soportar el asedio por mucho más tiempo, cayendo finalmente a manos del invasor. Sedequías intentó huir, pero fue capturado cerca de Jericó y llevado a Babilonia ante Nabucodonosor. Degollaron a sus hijos en presencia suya y luego le sacaron los ojos a él mismo, mientras Jerusalén sufría tremendos daños. Bueno, el peor daño que sufrió Jerusalén fue la destrucción del templo. Entre los daños perpetrados en la capital se incluyó la completa destrucción del templo construido por Salomón, que se había mantenido en pie durante 4 siglos. 4 siglos. Judá se convirtió entonces en una provincia de Babilonia. Ahí está, un protectorado. Y por ello el poder extranjero le asignó un gobernador, siendo el primero Gedalías. Sus súbditos eran los pobres de la tierra, es decir, los que habían sido dejados por los babilonios para cultivar la tierra. O sea, los babilonios se llevaron lo mejor, se llevaron la gente de educación, la gente educada, se llevaron a los
cortesanos se llevaron a la gente preparada y dejaron a la gente muy pobre, ¿verdad? Porque no valía la pena esforzarse para llevar gente tan pobre. Entonces los dejaron trabajando la tierra. Cuando Gedalías llevaba solo 2 meses de gobernador, fue asesinado a traición por Ismael, quien había huido de Judá la primera vez que se acercaron los babilonios. Como resultado, la gente planeó marcharse a Egipto, donde también Jeremías se marchó, pero no por su propia voluntad. Tras la marcha de este numeroso grupo, la tierra de Judá debió de quedar completamente despoblada. Vamos entrando al capítulo 21. Veamos los profetas del exilio, o sea, los profetas que fueron llevados al exilio son Daniel y Ezequiel. Llegamos ahora a los profetas del exilio, que son dos, Daniel y Ezequiel. Todos los profetas del séptimo siglo ejercieron su ministerio en Jerusalén, advirtiendo de su pronosticada destrucción, mientras que los dos profetas del exilio fueron tomados cautivos y desempeñaron su ministerio en Babilonia. Qué terrible fue esto. Esto fue terrible. El primer profeta del exilio fue Daniel, quien fue llevado cautivo en el primer grupo de deportados en el año 605. Entonces, en el primer ataque y que fue sometida a Jerusalén, fue llevado Daniel, ¿verdad? Y Ezequiel fue llevado en el segundo ataque, en el segundo grupo de personas fue llevado al cautiverio. A Daniel se le clasifica entre los profetas a causa de las notables predicciones que Dios le comunicó en visión y por el libro profético que escribió, aunque, aunque Daniel es considerado como un estadista. ¿Por qué? Pues porque desempeñó más la función de estadista cerca del rey que la de un profeta. Recuerde que el trabajo del profeta era diferente al que hizo Daniel. Pero al fin, el pensamiento generalizado de los teólogos es que también Daniel es considerado como profeta, escritor. Ezequiel fue enteramente un profeta y predicó entre el pueblo, sirviendo especialmente como pastor de los cautivos en el extranjero. Ahí les tocó a estos siervos desempeñar su función. Veamos al profeta Daniel. Daniel fija exactamente la fecha de su tiempo de cautiverio, pues dice que él y tres de sus amigos, en Daniel 1:6, fueron llevados cautivos cuando Nabucodonosor vino contra Jerusalén en el año 605. La duración de las actividades de Daniel en Babilonia pudieron también determinarse con bastante exactitud. Daniel vivía y todavía desempeñaba su ministerio en una fecha tan tardía como el año 536 a.C., lo que significa 79 años. O sea, pasó el tiempo, porque recuerde que eran 70 años de desolación. Pasó el tiempo del cumplimiento profético de Jeremías y Daniel abarcó más allá de ese tiempo su ministerio. Su obra y su persona, hubo tres áreas generales que Dios llevó a cabo por medio de Daniel, por la prominente posición que se ocupaba en el palacio babilónico. Uno, servir de instrumento por el que Dios pudo mantener su honor en su país, en un país extranjero, en el que de otro modo no se le había tributado tal honor. Así le fueron dados a Nabucodonosor dos sueños que solo Daniel pudo interpretar. Esa es providencia divina. Además, los tres amigos de Daniel fueron librados del horno ardiente de Nabucodonosor. Bueno, ahí queda la historia. Segundo área de trabajo tenía que ver con el bienestar de los cautivos de Judá. Daniel estuvo en Babilonia el tiempo suficiente para alcanzar un alto cargo en el reino y poder influir y mejorar lo más posible la situación de los prisioneros. Allí fue usado también Daniel. En la tercera área de trabajo fue registrar las revelaciones
que Dios le dio acerca del futuro. O sea, esas tres áreas fueron muy importantes y el área de las revelaciones es donde también el libro de Daniel es colocado como profecía apocalíptica. Es más, el libro de Daniel es la, ¿cómo decirle? Es la cuna, es la plataforma donde surge Apocalipsis. Su persona, Daniel figura como uno de los más admirables siervos de Dios. No se mencionan sus padres, pero está claro que era de linaje real, o al menos de la nobleza. O sea, Daniel era parte de la élite de Judá. Pasó la mayor parte de su vida como cautivo en un país extranjero. Su nivel espiritual, las señales de madurez espiritual en Daniel son probablemente tan numerosas como las de cualquier otro pasaje en el Antiguo Testamento. Una de estas señales es las revelaciones que Dios le otorgó mediante las cuatro visiones. Daniel no se echó atrás cuando hubo que comunicar mensajes de reprensión, ni titubeó en comunicar directamente al rey el mensaje que Dios quería dar. Una ulterior indicación de su madurez espiritual se halla en la admirable fe que demostró. Daniel además mostró rectitud y prefirió comer una dieta de legumbres antes de disfrutar la comida del rey porque o que podía haber incluido cosas impuras o sacrificadas a los dioses. Bueno, estamos viendo a uno de los profetas excepcionales, Eliseo. Bueno, Elías tuvo una falla. Eliseo no se nota ninguna falla, pero Daniel es superior en conducta, en integridad, en rectitud, es un hombre superior. Vamos a ver al profeta Ezequiel. Ezequiel data su ministerio con toda precisión. Fue llevado cautivo en la segunda fase de la deportación en el año 597 a.C. El profeta continuó su ministerio por lo menos hasta el año 27 de su cautiverio, que sería el año 571, con lo que su ministerio profético se había extendido al menos por un periodo de 22 años, en comparación al periodo de Daniel, que eran 79 años. Vamos a ver la obra del profeta, la afirmación de Ezequiel de que fue en el año 30, probablemente de su vida, cuando recibió su llamado. Se podría decir que Ezequiel junto a Daniel complementó el trabajo para los judíos en Babilonia. O sea, a pesar de que la deportación a Babilonia era un acto del juicio de Dios, eso tenía un propósito. El propósito era hacer cambiar la actitud de Israel, hacerlo cambiar. Y Dios tuvo cuidado también de las generaciones que iban a nacer allí en el cautiverio. Y envió a estos dos, llevó a estos dos profetas, uno para estar cerca de los reyes y de la corte y así poder abogar por los israelitas y su ley y por el honor del Señor. Y a Ezequiel fue llevado al mero campo donde estaba la gente para hablarles la palabra del Señor. Y vemos el libro de Ezequiel que es espectacular. Las revelaciones de Ezequiel. Hay revelaciones en ese libro que no tienen una traducción clara. No es claro las visiones de Ezequiel, ¿verdad? Hay mucha cosa que hacer y mucha cabeza que utilizar. Bueno, la persona del profeta fue maduro espiritualmente, poseía características sacerdotales, hombre controlado por el Espíritu Santo. Eh, o sea, Ezequiel también era sacerdote. Su libro se divide en tres partes. Uno, el anuncio de la inminente caída de Jerusalén, escrito entre la fecha de su llamamiento y la fecha de la caída en el 586. Dos, las profecías contra las naciones extranjeras. Tres, las profecías sobre la futura restauración de Israel. Tanto Isaías como Ezequiel hablan mucho del milenio.
Además, Ezequiel se expresa con un lenguaje muy fuerte contra el pecado del pueblo. Ezequiel denunciaba vigorosamente a los falsos profetas de su tiempo, que estaban conduciendo al pueblo hacia una ilusión de paz que solo era una falsa esperanza. Con todo, en la última parte del libro, el profeta proclama un mensaje de esperanza y predice un futuro glorioso para Israel. En el capítulo 36 habla del valle de los, no, 36 sí, por ahí, habla del valle de los huesos secos. Y entramos al capítulo 22, el último capítulo de nuestro curso, a echar un vistazo acerca de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Llegamos al punto final donde estudiaremos los profetas posteriores al exilio, o sea, estos son los profetas después de que pasó el periodo de 70 años de exilio, los cuales les tocó una tarea de reavivar la fe del pueblo eh, que regresó, por supuesto, a Tierra Santa. Ageo, la fecha de Ageo con toda precisión es datada aproximadamente en el año 520 de Cristo, o sea, en el año segundo del rey Darío. El rey Darío. Todo el material que registra Ageo en su libro le vino de parte de Dios en un espacio de 4 meses. Daniel continuó residiendo en Babilonia hasta la fecha aproximada del año 535, o sea, Daniel no volvió a Israel. El ministerio de Ageo tuvo lugar unos 15 años más tarde, pero en Judá, ya es en Tierra Santa. Trasfondo histórico, así como el pueblo de Judá marchó al cautiverio en 3 tiempos, así fue su regreso. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo estudiamos en el curso de Antiguo Testamento. El gran conquistador Ciro, rey de Persia, dio permiso para que los judíos regresaran a su país en el primer año de su reinado que siguió la caída de Babilonia. Algo notable, o sea, los persas derrotaron a los babilonios, ¿verdad? Los persas derrotaron a los babilónicos. Esa es una sucesión de imperios mundiales o del poder dominante en aquel tiempo. Primero fueron los babilónicos, luego fueron los persas. Después de los persas fueron los griegos y después de los griegos fueron los romanos. Algo notable en el edicto era la orden para que se construyera el templo en Jerusalén. O sea, eso fue lo que decretó Ciro. El primer paso fue echar los cimientos, lo cual parece haber sido llevado a cabo con suficiente rapidez. Esto fue algo grandioso para los israelitas, ¿verdad? Que se levantara un rey gentil y dijera, bueno, por decreto ordeno que se reconstruya el templo de Dios. Pero esto se detuvo ya que los israelitas, pues ellos se propusieron construir sus casas. Eso está en Ageo 1, 3 al 11. Pronto se detuvo la obra del templo con el resultado de que la construcción quedó en poco más en unos cimientos hasta el año segundo de Darío. Ese es entonces que Ageo pronuncia su profecía. Fue precisamente la necesidad de proseguir la actividad de la reconstrucción de la casa de Dios la que motivó el ministerio de Ageo y Zacarías. Estos dos profetas que aparentemente son profetitas menores, pero el libro de Zacarías es poderosísimo, increíblemente poderosísimo. Veamos la obra y persona del profeta. Ageo centró sus esfuerzos en la necesidad de comenzar de nuevo a construir, o sea, hay que activar la reconstrucción de la casa de Dios. Mientras el templo de Jerusalén no estuviese en funciones, no había en el mundo un solo templo en que se rindiese culto al verdadero Dios. Esto daba a pensar a los otros pueblos vecinos que como solo se habían echado los cimientos del templo, los judíos tenían a su Dios en poca estima. Bueno, esta es parte del marco histórico del profeta Ageo.
El libro del profeta presenta 4 revelaciones. La número 1 es un mensaje de urgencia al pueblo en general para que empezara a construir. 2, este mensaje, el número 2 del mensaje llegó a dar ánimo a Zorobabel, era el gobernador, el líder político, a Josué, el líder religioso, y al pueblo en general para que continuaran la obra sin desmayo. El tercer mensaje tenía por objeto advertir al pueblo que Dios requería algo más que la mera construcción, ¿verdad? De un templo, incluso más que el ofrecer sacrificios. Dios quería que su pueblo estuviera en una correcta relación con Él en el corazón. Ese es un mensaje puntual y directo. El cuarto mensaje hablaba de un día todavía por venir donde Dios destruiría los reinos de las naciones y establecería un reino o su reino glorioso. Siempre hablando la parte escatológica. Vamos a ver al profeta Zacarías. Zacarías fue contemporáneo de Ageo y da las fechas de 3 de sus revelaciones que recibió, la primera y la segunda en el año segundo de Darío y la tercera 2 años después. Zacarías probablemente era mucho más joven que Ageo y pudo haber vivido hasta después del año 480. Su obra y persona, en gran parte la obra de Zacarías fue similar a la de Ageo, a motivar a los demás para que pusieran manos a la obra, a la construcción. Con este fin le fueron otorgadas 8 visiones registradas en los capítulos 1 al 6, que se centran en elementos simbólicos que indican al aludido factor de actitud correcta emanado de un corazón sinceramente vuelto a Dios. Bueno, hay unas cuestiones importantes en este panorama generalizado de los profetas, escritores, que algunas visiones dadas por ellos tardaban hasta 2 años. Y los profetas de hoy viven viendo cosas a cada rato. Pero los profetas de aquel tiempo que veían cosas o Dios les mostraba cosas importantes que tenían que ver con el destino de la nación, a veces tardaban hasta 1 o 2 años en recibirla. Y si no, pues mire lo que pasó con Jeremías, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardó para recibir las revelaciones? Bueno, seguimos viendo el profeta Zacarías. Continuó su ministerio después que había comenzado la reconstrucción y se deduce que Dios tenía también otra tarea reservada para él. 1. Estaba el área de dar respuesta a las preguntas prácticas que surgían en la mente del pueblo. Y la pregunta era, ¿por qué pasó? ¿Por qué fuimos deportados? ¿O por qué ocurrió eso? El profeta tenía que responder. El área segunda tenía que ver con el futuro, ya que estuviera de nuevo en su país y con su templo reconstruido. La respuesta de Dios por medio del profeta hacía referencia a un futuro remoto, prediciéndoles que les esperaba un tiempo glorioso en el reino mesiánico. Además, el profeta se dedicó activamente a urgir al pueblo a observar adecuadamente el sistema sacrificial mosaico, así como también a hablar vigorosamente contra el pecado. El libro se divide en 4 secciones. Número 1 contiene un llamado general al pueblo a que se arrepintiese ante Dios. 2 se refiere a las 8 visiones. La 3 considera el gran día de bendición para Israel en el futuro. Número 4 trata la destrucción de los poderes mundiales y la supremacía de Israel, que esto ocurrirá únicamente en el milenio. Vamos al profeta Malaquías. Eh, Malaquías fue el último de los profetas hebreos. No da la fecha de su ministerio y es preciso buscar en su libro las claves del tiempo de su ministerio. Son especialmente evidentes, tal como Nehemías habló, las reprensiones de la despreocupación de los sacerdotes en las ceremonias del templo. O sea, hacían las cosas sin amor, sin pasión y sin compromiso.
así como el olvido del pueblo en cuanto al pago de los diezmos. Esta es una evidencia interna muy grave, cómo estaba la sociedad judía. Ese era algo terrible. Olvidar los diezmos era algo terrible porque fue lo primerito que Dios les dijo para que las tierras, para que la abundancia y la grandeza estuvieran sobre su pueblo. Una de las fechas más probables de la redacción del libro de Malaquías parece ser muy poco después del aludido regreso de Nehemías a Jerusalén. ¿Verdad? Recuerde que Nehemías y Esdras fueron los guías de los primeros contingentes que regresaron de el cautiverio. Veamos la obra y persona. Malaquías no hace ninguna referencia a su vida personal. La naturaleza de su obra hay que deducir al material que escribió, el cual muestra que fue un profeta dedicado a su ministerio y usado eficientemente para advertir del pecado al pueblo. Bueno, este era un profeta muy dedicado al Señor. Llegamos a la última diapositiva del curso. El libro consta de 4 secciones. Número 1, la afirmación del gran amor de Dios hacia su pueblo Israel. Eso era real. Siempre se veía reflejado en los escritos de los profetas. Es un amor incondicional, increíble del Señor hacia Israel. Aunque Israel a lo largo de su historia lo desagradó más que agradarlo, pero así es el amor de Dios. 2, el reproche por los pecados del pueblo, entre los que se enumeran los matrimonios con las gentiles y los gentiles, la negligencia en pagar los diezmos y los defectos en los ofrecimientos de los sacrificios. O sea, aquí hay unas cuestiones, ¿cómo decirle? Que hay 3 cosas tremendas. Uno, los matrimonios con los extranjeros estaba prohibido. O sea, Dios le advirtió a Israel que no se casara, no formara familia con las naciones a las cuales ellos iban a despojar. Eso estaba prohibido. 2, cuando se señala lo de los diezmos es porque Dios es un Dios justo. El diezmo Dios lo deja para que sus ministros, la casa de Leví, en toda su extensión, que se encargarían del templo y de todo lo que se refiere al culto, ellos no les estaba permitido sembrar ni cosechar. Para eso Dios pide la 10ª parte de las cosechas para que eh, los siervos de Dios, los ministros del culto del templo, tuvieran su paga. Entonces Dios condenaba esto. ¿Por qué? Porque era algo injusto. Tenía sus ministros trabajándole al Señor y no recibían su pago. Eso era injusto. Eso era injusto. Entonces, por eso Dios habló severamente contra ellos. Y número 3, los defectos en los ofrecimientos de los sacrificios. Eh, Tal era la situación caótica de Israel que los sacrificios, el problema de los sacrificios es que son ritos. El rito debe de hacerse estrictamente conforme Dios lo está planteando. Si se iba a sacrificar un cordero, el cordero estaba en observación un año. Estaba en observación un año, en alimentación y observación, que no tuviera sus ojitos tuertos, que no tuviera una patita quebrada, que no tuviera una deformación en su cola, en sus testículos. Todo lo revisaban al animalito. El corderito era de un año, un año. Entonces, el asunto del rito es que de acuerdo a la instrucción de Dios a Moisés, así debía hacerse. Toda la ceremonia, todo lo ceremonial era un rito. La entrega de ofrenda, la presentación de ofrenda, todo era un rito. Entonces, cuando las cosas no se hacían bien, venía el juicio. Venía el juicio. Entonces, Israel se le dio mucho y se le estaba demandando mucho. El libro termina con señalamientos o llamados de atención a guardar la ley de Dios y esperar el regreso de Cristo, incluyendo aquí la primera venida de Cristo.
Bueno, amados hermanos, terminamos nuestro material em, nuestro material de profetas. Hasta aquí llegamos con el curso de profetas. Creo que tenemos una semana más de abril, mayo y junio y julio. Tenemos 3 meses. Entonces, en la materia de esta de profetas, necesito que entre una cuestión de luz. Yo voy a enviar al grupo una asignación y la asignación va a ser que cada uno de ustedes, yo les voy a asignar un profeta y usted va a investigar toda la biografía de ese profeta como un recurso de retroalimentación explícitamente de ese profeta, ¿verdad? Entonces, para el mes de julio, yo le voy a poner la fecha y todo ahí en el chat, como lo quiero, para que usted me mande ese trabajo, me envíe ese trabajo, ¿verdad? Ya les pedí en el Nuevo Testamento, les pedí lo de Pablo, ya les pedí lo de Pablo. Entonces, si usted se lo propone, usted lo hace pronto. Entonces, tenemos todo este tiempo hasta el mes de julio, hasta el mes de junio, perdón, hasta el mes de junio. Tenemos 2 meses, una semana. ¿Por qué? Porque en julio yo cuadro notas y envío el reporte de notas, se lo voy a enviar al Pastor Perla y lo subo a la plataforma del IBS. Entonces, porque en agosto comienza el segundo año escolar. En agosto, viene en agosto o en la última semana de julio, comienza el segundo año escolar, donde viene una nueva matrícula de ingreso de todos los alumnos. Y acá, al mencionar esto, todos los alumnos que estén pendientes con su mensualidad, estar al día, pues ponerse al día, ¿verdad? Ponerse al día porque es necesario. Entonces, hermanos, si hay alguna pregunta para concluir la transmisión, alguna pregunta que usted tenga, parece que todo está claro, ¿verdad? Entonces, yo les voy a enviar al chat, tal vez mañana, sí, tal vez mañana, si no se va la luz por aquí, hemos tenido días terribles. Ayer se estuvo yendo la luz terriblemente, ¿verdad? Hay una alumna que ya día no se conecta por problemas de electricidad. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo todo eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor esté con usted. Ya de aquí, clases no hay. Quedan bien cargaditos de trabajo. Sus cuestionarios, ¿verdad? Sus cuestionarios de repaso conforme a los capítulos que vamos viendo. Hoy vimos el 19, 20, 21 y 22. Entonces saque su cuestionario de esos capítulos y me los va enviando. No se le olvide, los cuestionarios, los cuestionarios de profetas y los cuestionarios de Nuevo Testamento. El trabajo biográfico del apóstol Pablo y la biografía de un profeta que se le va a asignar. De todas formas, ahí vamos a mandar las instrucciones al chat. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense, se les aprecia mucho y estamos en contacto.